La pandemia de COVID-19 tiene claras repercusiones a un nivel no solamente social y personal, sino también a un nivel político. Es muy difícil que los gobernantes, a partir de esta afectación, de esta contingencia, puedan seguir desarrollando política como lo hacían hasta ahora, y también obviamente va a tener una repercusión a nivel comunicativo, a nivel de la comunicación política, gubernamental, institucional que desarrollan. Un claro ejemplo de ello es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La llegada de la pandemia al país supuso un cambio de paradigma que no quiso o no pudo ver, puesto que rompía con la estrategia, algo que él no quería desarrollar, rompía necesariamente con la estrategia de comunicación que él desarrolló desde el inicio de su administración. Frente a una estrategia tendente hacia la polarización política a través de sus estrategias comunicativas, como por ejemplo son las mañaneras, esas ruedas de prensa, esos discursos públicos que hacen las mañanas. La pandemia supone un cambio de paradigma, como decía, porque frente a esa polarización en la que tengo facilidad para establecer diferentes actores y plantear quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ante una pandemia, ante una crisis de salud como la que estamos enfrentando, no hay unos buenos y unos malos. Esa polarización se complica porque nuestro enemigo es un enemigo invisible. Y esta falta de adaptación se vio durante la primera etapa, y eso llevó a una crisis dentro de la crisis, a una crisis de comunicación por parte del gobierno. Realmente yo diría que la comunicación institucional de gobierno en México ha sido dispar. ¿Por qué? Porque por una parte teníamos una comunicación desarrollada por el propio presidente, que durante mucho tiempo minusvaloró la gravedad de esta crisis, y por otra parte la comunicación institucional desarrollada a partir o desde la Secretaría de Salud, que desde un primer momento sí valoró la gravedad real del problema. Entonces, de cara a la ciudadanía se encuentra el ciudadano ante una dualidad, ante dos vías de comunicación que muchas veces son contradictorias, porque mientras que por una parte la Secretaría estaba indicándonos que teníamos que guardar una sana distancia, que teníamos que tratar de quedarnos en nuestras casas, haciendo un confinamiento voluntario, nos encontrábamos a un presidente que estaba diciéndonos que podíamos salir, que era bueno que nos abrazáramos y que finalmente pues no iba a ser tan complicada esta situación, como él mismo demostraba con el hecho de seguir desarrollando sus actividades normalmente, como por ejemplo mítines y reuniones con sociedad en diferentes zonas del país. Quizá este sea el principal problema que ha tenido, y de hecho se observa cómo ha habido un cambio sobre todo a partir de la declaración de la fase 2 de la pandemia en México, en donde el presidente cede el testigo, cede ese capital político a no su secretario de salud, sino a un subsecretario. Es una estrategia bien definida en este aspecto, creo que es una buena decisión. ¿Por qué? Porque el subsecretario presenta dos tipos de capital. Presenta un capital político, porque no deja de ser subsecretario, por tanto, su comunicación es una comunicación oficial, es el propio gobierno el que está comunicando, pero al mismo tiempo presenta características profesionales que le dotan de credibilidad. Es un doctor y además epidemiólogo, y además que desarrolla una comunicación de salud, una comunicación de crisis muy cercana al ciudadano, porque desarrolla una estrategia de comunicación muy pedagógica en donde transmite al ciudadano la realidad de los hechos y de una manera coloquial, de una manera cercana, trata de transmitir esa gravedad sin entrar en el terreno de la propia gravedad, sin entrar en un terreno pues de generación de miedo, de generación de pánico en la sociedad. En ese término, yo diría que el tratamiento informativo, el tratamiento más bien que desde el gobierno se ha desarrollado de la comunicación institucional con respecto a la pandemia, ha sido un tratamiento muy diferente al que se ha desarrollado en países, por ejemplo, como los europeos, en donde habitualmente se ha utilizado un encuadre de conflicto, presentando esta lucha, como una guerra, como una competencia frente a ese virus con el que hay que acabar. En el caso de México se ha presentado una estrategia, un tratamiento más vinculado con un encuadre de moralidad,
en donde se quiere transmitir a la sociedad normas, reglas sobre cómo debemos de actuar, asumiendo una cuestión, y es que cuando tú desarrollas un lenguaje bélico, un lenguaje de guerra, un lenguaje de lucha contra el coronavirus, eso tiene que ir asociado a ciertas medidas que son duras, como por ejemplo un confinamiento obligatorio. En el caso de México el confinamiento no es obligatorio, por tanto no puede ser que se desarrolle un discurso de esa gravedad cuando las acciones no son de esa gravedad, y por tanto se ha trabajado más con este discurso en donde se nos quiere o donde se nos transmite a los ciudadanos el deber ser, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que mantener una distancia, cómo es responsable el que nos quedemos aislados en nuestras casas en la medida de lo posible, aunque claro, eso también conlleva el problema añadido que es si durante tiempo tu presidente te ha estado diciendo que no hay tanto problema e incluso en una parte de la población puede haber calado la idea de que el coronavirus no afecta tanto como nos están diciendo, es muy difícil que yo consiga hacer que esa población valore la necesidad de mantenerse en sus casas y de guardar esa distancia para evitar el contagio. Nos encontramos ante un escenario muy interesante que va a tener obviamente sus repercusiones a un nivel político, a un nivel electoral de cara a las próximas elecciones, porque para bien o para mal la gestión que estén haciendo este presidente, estos gobernantes, esta Secretaría de Salud, pero también otros gobernantes como gobernadores de Estado van a tener repercusión en la valoración que hagan a futuro, un proceso de priming, la población.